Hola, buenas. Nosotros somos el grupo de Martiniano del Campo, Benjamín Casani, Tomás Pisitelo, Dante Chetorena y Iván Campi. Nosotros vamos a pasar a contarles de qué se tratan las 7 capas del modelo OSI, pero para arrancar les voy a dar una breve introducción de lo que es el modelo OSI. El modelo OSI o interconexión de sistemas abiertos es un modelo conceptual que divide la comunicación en 7 distintas capas. Bien, yo voy a arrancar hablando por la primera capa, que es la capa física, que esta es la capa base de la arquitectura de red y se encarga de la transmisión de bits puros, o sea, de ceros y de unos, a través de un canal físico, obviamente. Su objetivo principal es garantizar la integridad física de la transmisión. Es básicamente decir que si el emisor envía 1, el receptor le llegue ese 1. Para lograr, esto que acabo de contar, se tienen que definir aspectos como lo son el tipo de voltaje, el tipo de señal, la duración del bit, que por lo general suele ser en nanosegundos, la característica de los conectores, o ya sea el número de pines. Un ejemplo de la capa esta física puede ser la utilización de un cable internet con los pines de RJ45, que básicamente envían los impulsos eléctricos a través de los hilos de cobre, que representarían los datos binarios. Y después les voy a hablar de lo que es la capa de enlace de datos, que básicamente su tarea fundamental es convertir un medio de transmisión físico, que por naturaleza puede tener errores, en lo que sería un canal más confiable y libre de fallas, para así pueda fluir bien la capa superior, que sería la capa de red. Para ello organiza los datos en bloques llamados tramas, lo cual esas tramas nosotros las conocemos como frames, los cuales se transmiten de manera secuencial. La capa incluye mecanismos para confirmar la recepción correcta de las tramas, evitar que un emisor rápido sature un receptor lento y gestionar el acceso al canal cuando el medio es compartido, evitando así errores o colisiones. Un ejemplo de esta segunda capa, que sería la del enlace de datos, es el protocolo Wi-Fi, que básicamente cuando varios dispositivos están conectados al mismo router, la subcapa de control de acceso al medio determina qué dispositivo puede transmitir cada momento. Básicamente organiza las tramas, organiza la información en distintos bloques, asegurando que los datos lleguen correctamente a cada dispositivo que esté conectado al Wi-Fi. Yo soy Martín del Campo y voy a hablar sobre la capa 3 del modelo OSI, la capa de red. Esta capa tiene como función principal controlar toda la operación de la subred, encargándose de determinar la ruta óptima que deben seguir los paquetes de datos desde el dispositivo de origen hasta su destino final. Es básicamente el sistema de navegación y mapa de todo el mundo digital. Para entender cómo lo logra, debemos analizar sus 3 pilares o sus 3 partes principales. El primero de ellos es el enrutamiento y el direccionamiento. La capa de red se encarga de asignar las direcciones necesarias a cada paquete y de controlar cómo se mueven a través de los distintos dispositivos. Estas rutas pueden ser estáticas, es decir, fijas o preconfiguradas, o pueden ser dinámicas. Las rutas dinámicas son especialmente útiles ya que se van actualizando de forma automática según la carga de tráfico actual. Si un nodo o un componente de la red falla, el sistema lo detecta de inmediato y desvía la información por otro camino, para asegurar que los datos sigan fluyendo sin interrupciones. La segunda parte es el control de congestión y la calidad de servicio, también conocida como QoS. Cuando millones de dispositivos intentan enviar datos al mismo tiempo, las redes pueden saturarse. La capa de red trabaja en conjunto con las capas superiores para evitar que este exceso de paquetes simultáneos y se interfieran entre sí y formen molestos cuellos de botella. Además, a través de los mecanismos de QoS se encarga de regular el retardo y el tiempo de tránsito. Esto permite dar prioridad a un tráfico un poco más sensible, como una videollamada o un juego en línea, asegurándose una experiencia fluida y sin cortes. Por último, tenemos la interconexión heterogénea. El Internet está compuesto por una inmensa variedad de redes distintas y cuando los datos viajan de un extremo a otro, se topan con grandes diferencias técnicas. La capa de red soluciona estos problemas, resolviendo las incompatibilidades en los sistemas de direccionamiento, adaptando los diferentes protocolos y manejando los paquetes que son demasiado grandes para ciertas redes mediante la fragmentación, dividiéndolos y volviéndolos a unir en el destino. En resumen, la capa de red es el motor invisible que organiza el tráfico y supera las barreras de incompatibilidad y garantiza que nuestra información llegue siempre a tiempo y a su destino correcto. Bueno, yo soy Iván Campi y voy a pasar a hablar
sobre la capa de transporte y sobre la capa de sesión, que serían la capa 4 y la capa 5. Bueno, la capa de transporte es la que se encarga de que los datos viajen de una forma segura y también rápida, desde la máquina que los manda hasta la máquina que los recibe. No importa si viajan por fibra óptica, por Wi-Fi o por cable. El único objetivo que tienen es, por así decir, empaquetar todo o organizar todo y directamente mandarlo. Para entenderlo, se tienen que imaginar la compra de un mueble desarmado que ustedes piden por internet. Entonces el fabricante no te puede mandar directamente el mueble entero en un sobre, por así decir. Lo que hace es meter las maderas, los tornillos, todas las partes en varias cajas enumeradas para que entren en un camión de reparto y así es como llega a tu casa. Ahora, esta capa de transporte justamente tiene dos protocolos por los que se maneja. Está la del TCP y la del UDP. Ambos son protocolos que es como que te ofrecen la manera en la que van a llegar los datos. La de TCP es más lenta, pero es más segura. O sea, si volvemos al ejemplo, em, sería un correo súper seguro, pero más lento. Te va a ir entrando todas las cajas una por una, en orden, todo correcto. Pero si en el mitad del camino se pierde una caja, por ejemplo, no sé, la caja que tenía el número 3 con tornillos, ese transporte, digamos, ese camión va a frenar, va a buscar esa caja y te la va a traer igualmente. Entonces, siempre vas a tener tu mueble sano y completo. Lo que pasa con el UDP es que el repartidor no le importa cómo llega, sino a la velocidad que llega. Entonces, te revolea las cajas, eh, llega muy rápido, o sea, labura muy rápido, pero no es tan confiable. Entonces, dependiendo eh, la necesidad que tenga el usuario, la del TCP es más segura, pero es más lenta. Ahora, si nosotros no estamos, como se diría, preocupados porque se pierda algún dato en el medio, o sea, hay un dato que se puede ignorar, por así decir, la de UDP va a ser muy rápida, va a ser muy rápido el transporte, entonces tiene esa virtud. Y bueno, pasando a la capa de sesión, en la capa de sesión no se ocupa de transportes, sino lo que se ocupa es de coordinar, de administrar y de mantener abierta la charla entre las dos computadoras, las dos máquinas, para que se vayan entendiendo a medida que va el transporte. Un ejemplo, un ejemplo es, por ejemplo, cuando vos llamas por teléfono a un servicio de atención al cliente, la primera capa que hace, organiza el diálogo. O sea, se comunican, por así decir, o se ordenan para que uno hable en un momento y otro hable en otro momento, para que así no se pisen y justamente no haya interrupciones. Pero lo más importante en realidad es la sincronización. Imagínate que te llaman, te atiende un operador, vos le das tu nombre, le das tu apellido, pero justo cuando le estás dictando tu documento, se te corta la llamada. Bueno, si no existiera la capa de sesión, vos vas a tener que volver a llamar, vas a tener que explicar todo de cero, y vas a tener que volver a dar tu nombre tu nombre, tu apellido, y es un dolor de cabeza. Ahora, gracias a esta capa y la funcionalidad que tiene, cuando vos volvés a comunicarte, el sistema guardó un punto de control. El operador te dice que se cortó, pero vuelve desde el punto de control que se había guardado. Esto se hace justamente para que, o sea, se marca un punto de control después de un largo periodo de tiempo, por así decir. Así cuando vos tenés que retomar si se perdió algo, como dije el ejemplo, em, no tenés que hacer todo de vuelta, sino que arrancás desde el último punto de control.
Básicamente, en conclusión, la capa de transporte em, lo que ve es por dónde viajan las cajitas con nuestros datos y cómo. Y después la capa de sesión es la que se encarga de coordinar porque si algo falla, no haya que empezar todo de vuelta. Y después va a pasar mi compañero Tomás a hablar sobre las capas 6 y 7. Y bueno, esa... Bueno, hoy voy a hablar sobre las dos capas del modelo OSI, la capa de presentación y la capa de aplicación, explicando cuál es la función de cada una y por qué son importantes en la comunicación entre computadoras. En primer lugar, la capa de presentación tiene como función principal garantizar que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída y comprendida por la capa de aplicación de otro sistema. Es decir, se asegura de que los datos sean compatibles entre ambos equipos. Si los dispositivos utilizan formatos diferentes para presentar la información, esta capa se encarga de traducir estos datos a un formato común para que la comunicación sea posible. Gracias a esta función, distintos sistemas pueden intercambiar información correctamente incluso cuando utilizan tecnología o formatos distintos. Por otro lado, la capa de aplicación es la capa más cercana al usuario dentro del modelo OSI. Su función básicamente es proporcionar servicios de red a las aplicaciones que utilizamos diariamente, a diferencia de las demás capas. No presta servicios a otra capa del modelo, sino directamente a los programas que están afuera de él y que usa el usuario. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son los programas de procesamiento de texto, hoja de cálculo y las terminales o aplicaciones bancarias. Esta, además de brindar servicios a las aplicaciones, la capa de aplicación cumple otras funciones muy importantes. Se encarga de establecer la disponibilidad de los posibles equipos o usuarios con los que desea comunicar, es decir, verifica que la comunicación pueda realizarse. También sincroniza la comunicación entre los sistemas y establece acuerdos como se recuperarán los errores en caso de que ocurran durante la transmisión de información. Finalmente, controla la integridad de los datos, asegurándose de que la información llegue completa y sin alteraciones. En conclusión, estas dos capas son fundamentales dentro del modelo OSI, ya que permiten que la información sea entendida correctamente y que las aplicaciones que usamos todos los días puedan intercambiar datos de forma eficiente y segura. Bueno, yo voy a hablar de lo que es el encapsulamiento, que básicamente es el proceso de agregar la información de control al inicio y en algunos casos al final de un conjunto de datos, con el objetivo de que pueda ser enviado, direccionado, identificado, controlado ante errores y segmentado sin modificar lo que es el dato o el contenido original. Esta información adicional se conoce como cabecera y a veces como cola o trailer y actúa como instrucciones que acompañan al dato durante todo su recorrido con la red. Este proceso ocurre cuando los datos descienden por las 7 capas del modelo OSI. Cuando una capa recibe el PDU, que es la unidad de datos del protocolo, toma todo lo que llegó como una sola carga útil. Esa PDU, que ya contiene el dato original, más todas las cabeceras que le agregaron las capas superiores, eh, lo que hace que cada capa actual no abre ni modifique ese contenido. Solo le añade su propia cabecera con su propia información y con los campos necesarios para cumplir su función específica. Por ejemplo, la capa de aplicación lo que hace es generar los datos. Después la capa de presentación lo formatea y encripta. La capa de sesión controla la comunicación. La capa de transporte le agrega un número de puerto y el control de secuencia. La capa de red le agrega direcciones IP para el encaminamiento. Y la capa de enlace le agrega direcciones MAC y la detención de errores. Después, luego de cada función de cada capa, como final, está la capa física que lo convierte en bits para transmitirlo por el medio físico como cable, fibra óptica o aire. Es importante destacar que cada capa solo entiende su propia cabecera. Por eso dice que hay una comunicación de igual a igual entre capas del mismo nivel de distintos dispositivos. Aunque físicamente los datos bajan y suben, lógicamente cada capa quiere que se comunique directamente con su par de otro equipo. O sea que básicamente cada capa no le presta atención a la demás capa, ni su información, ni su función, ni nada. Solo pone su información creyendo que va directamente a lo que es la capa de otro dispositivo.
Bueno, el equipo receptor lo que hace es el, como el trabajo inverso, que se llama desencapsulamiento. Ahí cada capa recibe el paquete, lee únicamente su cabecera, verifica la integridad de la información, realiza la función que le corresponde como verificar errores, reordenar segmentos y entrega lo que le queda a la capa superior. De esta forma, capa por capa van quitando los sobres hasta que recibe el dato original por completo y se lo entrega al usuario. El encapsulamiento es fundamental para el funcionamiento de las redes, por tres razones principales. Primero, permite la interoperabilidad, que básicamente hace que diferentes dispositivos de distintas marcas puedan comunicarse porque respetan el mismo formato de cabeceras. Después, como segundo, organiza las comunicaciones mediante la división de tareas y de modo que cada capa se ocupa solo de su responsabilidad sin depender de la demás. Y como tercero, es que asegura la entrega correcta de información al permitir detectar errores, reenviar paquetes perdidos o controlar el flujo. Un ejemplo básico y claro es, por ejemplo, el envío de un correo electrónico, que básicamente la aplicación crea el mensaje, la capa de transporte le agrega el puerto 25 o 587, después la capa de red le agrega las IP de origen y destino, la capa de enlace le agrega las MAC y una verificación CRC, y la capa física lo transmite como señales eléctricas. En el destino se realiza el proceso contrario hasta recuperar el mensaje original y poder enviárselo al usuario sin los sobres de las demás capas. Básicamente, en conclusión, el encapsulamiento consiste en envolver un dato con capa de información de control para que pueda viajar por la red. Y el desencapsulamiento consiste en quitar esas capas en el destino y, eh, y nada, básicamente quitar esa capa en el destino. Este mecanismo hace que la base de todos, comunicación en redes, lo que permite que el Internet funcione de manera ordenada, confiable, segura y eficiente, independientemente del tipo de dispositivo o medio de transmisión que se utilice.